expertise, os presentamos a continuación la solución de la prueba de acceso a la Universidad EBAU de septiembre de 2024, prueba extraordinaria de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en la asignatura Empresa y Diseño de Modelos de Negocio. Bien, nos presento el ejercicio en el que nos da una información acerca de determinadas partidas del balance, es decir, acerca del disponible, que se compone de dos partidas, caja y saldo en bancos. Nos da el valor de las existencias, que veremos más adelante cuando resolvamos el ejercicio, y nos da el valor del pasivo corriente, así como el valor del activo corriente. Pasivo corriente y activo corriente. Bien, y a raíz de esta información nos pide que calculemos el valor del realizable y a partir de ahí calcular el ratio de tesorería de esta empresa, de Espardeñas. Vale. En el punto 2 nos da la información del ratio de tesorería de otra empresa, de Baretines, y nos pide que comparemos uno con otro. Bien. Y después en el punto 3 nos da el balance sin terminar de esta empresa, de esta segunda empresa de Baretines, y lo que nos pide es que escribamos el balance de situación con las masas patrimoniales correspondientes y que calculemos el fondo de maniobra y que demos una interpretación del resultado del mismo. Bien, entonces, a partir de los datos del enunciado vamos a calcular el realizable, que es lo que nos piden. Bien, como sabéis, el activo corriente está compuesto de tres partidas: existencias, realizable y disponible. El dato que no disponemos es el de realizable, que es el que vamos a proceder a calcular. Pero sabemos que las existencias se componen de los siguientes elementos: 10 unidades a 6,1 euros de materias primas, 20 unidades a 5,02 de productos en curso y productos terminados por valor de 139,50 euros. Por lo tanto, la suma total del valor de existencias es de 300 euros. Bien, tenemos más información y nos dan el disponible. El disponible es la suma del valor en caja más el importe del saldo en cuenta corriente. Por lo tanto, el valor del disponible es de 500 euros. Bien, teniendo esta información, vamos a sustituir en esta ecuación los valores que conocemos para calcular la incógnita, que es el realizable. Una vez despejamos el realizable en esta ecuación, obtenemos que el valor del realizable, es decir, los derechos de cobro de la empresa, ascienden a 606,25. Una vez tenemos el realizable, ya podemos calcular el ratio de tesorería, que como sabéis se compone de, en el numerador, disponible más realizable y en el denominador el pasivo corriente. Toda esta información ya la tenemos porque la acabamos de calcular o nos la han proporcionado en el enunciado. Por lo tanto, el ratio de tesorería de esta empresa tiene un valor de 0,59. Bien, vamos a analizar este dato. La ratio de tesorería muestra la capacidad que tiene la empresa para atender los pagos a corto plazo sin tener en cuenta las existencias. Los valores óptimos se encuentran en el intervalo entre 0,8 y 1,2 según la mayoría de los manuales, por lo que esta empresa no tendría suficiente liquidez para atender sus pagos a corto plazo. Bien. En la segunda pregunta nos da el valor del ratio de tesorería para otra empresa de la competencia y nos pide que comparemos esas dos informaciones. Bien, entonces, comparando estos ratios de tesorería de ambas sociedades, la sociedad Baretines Vermelles, que es la que nos da en este enunciado, tiene un ratio de tesorería de 1,45 superior a los valores máximos del intervalo. Es decir, si sabemos que el intervalo está entre 0,8 y 1,2, tendría un exceso de liquidez, ¿vale? Mientras que la empresa
que hemos analizado previamente, Espardeñes Betes tendría un valor inferior al mínimo. La empresa que nos presentan en el apartado 2 tendría mucha liquidez, mientras que la empresa anterior tendría muy poca liquidez. La empresa Barretines estaría en una situación mejor que la anterior. Bien, y en el punto 3 nos da una información detallada, pero sin ordenar, del activo y del pasivo y patrimonio neto de esta empresa. Y lo que nos piden es que volvamos a escribir el balance de situación incorporando esta información a las masas patrimoniales, ¿vale? Y después calcular el fondo de maniobra. Bien, este ordenamiento, este agrupamiento lo tenemos aquí a la derecha, ¿vale? En el que vemos que cómo hemos agrupado las distintas partidas. Hay partidas que no tienen valor, como vemos aquí, y como veis el balance está cuadrado. El total de activo coincide con el total de pasivo más patrimonio neto. Bien, una vez tenemos esa información, podemos pasar a calcular el fondo de maniobra, que como sabéis se calcula por diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Bien, en este caso el activo corriente tiene un valor de 260.000, el pasivo corriente 260.000, por lo tanto el fondo de maniobra sería positivo con un valor de 30.000 euros. Bien, interpretación o razonamiento de esta variable es que el fondo de maniobra de la empresa es positivo y eso significa que los capitales permanentes están financiando el activo no corriente y una parte del activo corriente, lo que da una idea de liquidez de esta segunda empresa. Bien, en el segundo ejercicio nos da la siguiente información. Una empresa se dedica a la fabricación y venta de motos de agua. Bien, y entonces nos dan la siguiente información. Primero, la empresa tiene unos costes totales de 4 millones, costes variables de cada producción de cada unidad de 3.000 y al final de año ha producido 500 unidades, en este caso 500 motos de agua, y se venden a un precio unitario de 4.000. Bien, lo que nos piden que calculemos es cuántas motos se han de vender para que la fabricación sea rentable. Para eso tenemos que calcular, ya nos lo dice aquí el enunciado, el punto muerto o umbral de rentabilidad y nos pide que interpretemos el resultado obtenido. Bien, y luego la segunda pregunta nos dice lo siguiente. Hay otra empresa, ¿vale?, que fabrica los salvavidas y es otra empresa y nos piden datos distintos. Vende cada unidad a un precio de 65, costes variables unitarios 35 y costes fijos de 30.000 y nos piden que calculemos el beneficio total anual de esta empresa suponiendo que vende 1.666 unidades. Bien. Y el tercer caso es otra empresa distinta en la que nos proporcionan dos alternativas de inversión en dos tipos de unidades o de productos, dos tipos de motores en este caso, y nos da un proyecto y otro proyecto. Vale. Y lo que nos pide es que determinemos qué inversión es mejor teniendo en cuenta el criterio del plazo de recuperación o payback, justificando la respuesta. Además, hay que decir cuál es el inconveniente, uno de los inconvenientes de este método estático, del método del payback. Bien, vamos a pasar a resolver las tres preguntas que nos han formulado. Bien, en este caso nos da una empresa que tiene unos costos de 4 millones, nos da precio unitario de venta, nos da, ¿qué es este? Nos da coste variable unitario y nos da que produce estas unidades y nos pide calcular el punto muerto o umbral de rentabilidad. Vale. Para calcular el umbral de rentabilidad sabéis que necesitamos los costes fijos que no se proporcionan en el enunciado, pero se pueden calcular a partir de la información proporcionada. Bien, como sabéis, los costes totales de la empresa se componen de costes fijos y costes variables. Como tenemos los costes totales, que son 4 millones, vamos a ver si podemos calcular el coste fijo, que es lo que nos interesa
para calcular el umbral de rentabilidad. Bien, entonces, si 4 millones son costes totales y esto es igual, costes fijos, que es mi variable, más costes variables, es decir, 3.000 euros por unidad por 500 unidades que se han fabricado, ¿vale? Entonces obtenemos que los costes fijos de esta empresa para esa información es de 2,5 millones de euros. Ahora ya podemos calcular el umbral de rentabilidad, porque sabéis que se calcula dividiendo costes fijos entre el margen de contribución. Como ya tenemos toda la información, sustituimos y obtenemos que el umbral de rentabilidad para esta empresa es de 2.500 unidades. Bien, el punto muerto, umbral de rentabilidad, que nos han pedido calcular, es el nivel de producción en el que los ingresos totales son iguales a los costos totales, siendo el beneficio, por tanto, de cero. Por lo tanto, a partir de 2.500 motos, 2.500 unidades de este producto, esta empresa empezaría a obtener beneficios, por lo que si vende por debajo de esta cifra, obtendrá pérdidas. Bien, el siguiente apartado nos dice lo siguiente. Hemos comentado antes un poco la información, pero nos dice que con esta información determinamos el beneficio de esta empresa suponiendo que vende 1.666 unidades. No tenemos más que utilizar la fórmula de beneficio que tenemos aquí y sustituir la información proporcionada para obtener que con esas unidades y con esa información la empresa obtiene un beneficio de 19.980 euros para unas ventas de 1.666 unidades. Bien. Por último, en este último apartado nos da dos proyectos de inversión, el motor Corremold y el motor Corremes, y nos pide que calculemos el payback para estos dos alternativas de inversión. Bien, lo que tenemos que hacer es establecer el cuadro informativo de desembolso más flujos de caja en ambos casos y calcular, como hacemos siempre, en qué momento el desembolso inicial es superado por los flujos de caja en su caso. Bien, en este caso, en el año 0 tenemos 8.000 euros de desembolso y el primer año tenemos de esos 8.000 se han recuperado 4.000, por lo tanto quedan otros 4.000 por recuperar. En el segundo año, quedando 4.000 por recuperar, se han obtenido flujos de netos de caja por 6.000 y se acaba recuperando a lo largo del año. Por aquí, a final de ejercicio, es positivo. Como sabéis, el método payback no le interesa si el resultado es positivo o no, lo que le interesa es en qué momento se ha recuperado el desembolso. Bien, para calcular en qué momento se ha recuperado todo el desembolso, vamos a hacer una regla de 3. Suponiendo que los flujos de caja se han generado de forma unitaria, de forma uniforme a lo largo de todo el ejercicio, haremos la siguiente regla de 3. Si 6.000 euros se generan durante el año en 12 meses de forma regular, entonces ¿cuánto tardará la empresa en generar 4.000, que son los que faltaban por recuperar en ese año? La variable, la X, me da un valor de 8 meses. Por lo tanto, la empresa en este proyecto, si iniciase este proyecto, recuperaría la inversión en un año, porque el primer año no lo habría recuperado su totalidad, un año más una parte del segundo año, es decir, más 8 meses. Por lo tanto, el payback de esta inversión, del motor Corremold, es de un año más 8 meses. Vale, vamos a ver ahora el payback del otro proyecto, del motor Corremes. Entonces, tenemos que veis aquí que en el ejercicio el desembolso es de 11.000, pero tenemos flujos de caja para 4 años. Bien, veis que en la tabla el año 4 está sombreado. ¿Por qué? Porque en el tercer año ya se ha recuperado, por lo tanto al payback no le interesa para nada la información de este cuarto año. Bien,
Entonces, en el primer año no se recupera, en el segundo año tampoco, y sí se recupera en el tercer año, durante el tercer año. Bien, por lo tanto, hacemos la misma regla de 3 que hemos hecho antes, es decir, si la empresa genera 8.000 euros en 12 meses, ¿en cuánto tiempo tardará en generar 7.000? Con esa regla de 3 nos da un valor de 10,5 meses. Por lo tanto, el payback de esta inversión es de 2 años, que es los años enteros que ha tardado en recuperarlo, más una parte del tercero que serían 10 meses y medio. Por lo tanto, 2 años más 10 meses y medio, más 10 meses y 2 semanas sería el payback de este segundo proyecto. Bien, a la vista de los resultados vemos que el mejor proyecto, el que elegiríamos de acuerdo con el payback, sería el primero de los proyectos, este de aquí, el del motor Corremold, porque se recupera en un tiempo menor. También nos indica la pregunta que digamos uno de los inconvenientes de este método estático del payback. Bien, pues una desventaja del payback es que no tiene en cuenta en qué momento se obtienen los flujos netos de caja ni el tipo de descuento en su caso, es decir, no tendría en cuenta el efecto de la inflación ni del riesgo. Y hasta aquí la exposición de la solución. Muchas gracias por vuestra atención y hasta otro día. Chao.